Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Colaboro también como programador de la radio. Ah, qué bien. Me invitaron hoy para aprender cómo es el programa con usted y si Dios quiere, pues en alguna ocasión voy a tener la oportunidad de compartir este programa con usted. Uy, me va a dar un chorro de gusto, mi querido Alejandro. Igualmente, Sí. padre. Mira, Muchas ahora gracias. traigo el logotipo de Unidos por Cristo y María. Esta Sí. playera me la regaló Margarita, que colaboraba con nosotros hasta que se fue a trabajar al aeropuerto. Sí, sí, así es, sí. Pues bueno, la mía también es color blanco. Yo creo que el micrófono me tapa, pero también Ah, trae. sí. Ajá, Ah, sí. pues muy bien. Estamos, Ahora andamos uniformados. así Falta la es. tuya, Alejandro. Falta. No me avisaron que tenía que venir uniforme. Fue casualidad, ¿verdad, padre? Muy bien. Pues Sí. bienvenido al grupo, mi querido Alejandro. Muchísimas gracias, padre. Bendiciones. Bueno, él nos deja que quiere estar observando y pues Claro que sí. qué bueno que está aquí. Yo le doy gracias a Dios por él. Porque, Juanita, antes de Sí. comenzar, ¿me permites hacer una observación? sí. Ya Ay, observé. con Muy bien. gusto. Permiso, Ok. padre. Tiene un ratito, ¿ok? Oye, Alejandro, ¿y tú sabes chistes? No mucho, padre, pero estoy aprendiendo con usted. Bueno, Escuchando su programa, he estado aprendiendo. no teníamos una prima que le decíamos la payasa, porque siempre que salía con algún muchacho salía con su chistecito. Imagínese. Así es, sí. Así es. Bueno, pero si te sabes alguno, ahí nos lo cuentas, ¿ok? Lo voy a tomar de tarea, padre. Bueno, fíjate que hoy estamos celebrando, además de un par de santas que me confundí, las dije el otro día que eran Justa y Justa y Victoria, que fueron mártires. Hoy estamos también celebrando a una beata mexicana. Ella es María Vicenta de Santa Dorotea, que fue fundadora del Instituto de las Siervas de la Santísima Trinidad y de los Pobres. Ella nació en la ciudad de Guadalajara, en México. Dice, no, perdóname. Ella nació en el 6 de febrero de 1867 en Cotija, Michoacán, México. Era Ándele, la menor de Michoacana. 4 hijos. Perdóname, Michoacana, ¿no? de Michigan, sí. Ujú. Aquí dice de Cotija, Michigan. Michoacán, México. Era la menor de 4 hijos de Luis Chávez y Benigna. De Jesús Orozco recibió los sacramentos de iniciación, etcétera, bla, bla. Durante su infancia se destacó por su devoción al niño Jesús. El padre Agustín Báez ejerció su ministerio en aquella parroquia con gran celo apostólico. Se preocupaba de modo especial de los enfermos y de los pobres, para los cuales fundó un sencillo hospital en la misma casa parroquial con 6 camas, dedicándolo a la Santísima Trinidad. Atendían ahí a los enfermos las señoras de la Conferencia de San Vicente de Paul. El 20 de febrero de 1892, Vicenta tuvo que ingresar en el hospital a causa de una pleuresia y allí recibió inspiración de consagrar su vida a Dios en la persona de los pobres y los enfermos. El 10 de julio del mismo año, recuperada su salud, regresó al Hospital de la Santísima Trinidad para servir definitivamente a los enfermos y a los pobres, demostrando una extraordinaria caridad para con ellos. Emitió votos privados el 25 de diciembre de 1895 con otras jóvenes. El 12 de mayo de 1905 fundó la Congregación de Siervas de los Pobres, nombre que posteriormente cambió por el de Siervas de la Santísima Trinidad y de los Pobres. Profesó canónicamente el 3 de diciembre de 1911. Bueno, en lugar de leer todos esos datos, déjenme decirles una cosa. Ella tuvo que padecer las dos persecuciones religiosas que hubo, una por la Revolución Mexicana y otra por la Revolución Cristera. Y mientras los demás abandonaban el hospital o se resguardaban en casas particulares, ella permaneció allí en el hospital junto con una postulante muy valiente que también la acompañó. Y entonces ella seguía atendiendo a los enfermos, a todo mundo.
a los heridos, y pese a los acosos de los soldados y demás, que cuando llegó el general y se dio cuenta de cómo las maltrataban, él se puso como chancla a todos los soldados y les dijo: óigame, respeten a estas heroicas damas que pese a sus acosos y todo, ellas siguen sirviendo a los necesitados. Se ganó el respeto de militares y todo. Finalmente ella padeció una enfermedad que le llevó a la muerte. Esto fue ya a los 75 años de edad, y falleció el 29 de julio de 1949. Y fue beatificada por el Papa Juan Pablo II el 9 de noviembre de 1997, y yo estuve presente justamente para su beatificación allí en el Vaticano, como la béisbol. Así que hoy celebramos a esta mujer valiosa, entregada y valiente. Así que es un ejemplo, María Vicenta de Santa Dorotea, que es beata. Y el evangelio de hoy me parece fenomenal porque Jesucristo levanta los ojos y dice: yo te bendigo, Padre, porque has ocultado estas cosas a sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla, porque así te ha parecido bien. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Pero esto me viene a la mente precisamente de todos los estudios que tuve en el seminario, en filosofía y en teología, estudiando mariología, cristología, historia de la iglesia, dogma, etcétera, un montón de materias que llevas y que te complican tanto la existencia, cuando yo he aprendido más de teología de parte de la gente más sencilla y más humilde. La gente sencilla que no conoce de terminología teológica y demás. Y fíjate que nos pasa mucho a los padres, que muchas veces hablamos de Dios, pero se nos olvida hablar con Dios. Yo trato siempre de tener mis momentos de recreo platicando con Dios y escuchándolo también. Tiene una conversación bien padre, y sobre todo que Él me conoce, a Él no puedo andarle con hipocresías ni pretender otra cosa. Él sabe tal como soy y sabe mis pecados y sabe mis errores. Así que es algo muy bonito. Y si quieres conocer a Dios, no, conócelo de rodillas, platicando con Él. Es como la gente sencilla que entra de rodillas por el atrio de la Basílica de Guadalupe, sangrando sus rodillas, algunos con coronas de espinas y otros flagelándose. Y digo: oye, Dios no te pide tanto. ¿Y qué más le puedo ofrecer si no tengo nada? Si Él ha dado todo por mí, yo quiero manifestarle que también quiero sufrir por Él. Fíjate qué sencillo, ¿eh? O sea, ellos no han estudiado teología ni nada, pero intuyen la forma de servirle a Dios. Dios no pide tanto, pero ellos en su corazón generoso quieren agradar a Dios. He aprendido más de teología que en los libros, con la gente sencilla que no tiene nada que comer, pero lo poquito que tienen te lo comparten. Ándale, padrecito, cómase un taquito. Y comparten lo que tienen. Esa gente, con toda su sencillez, que sabe perdonar incluso al que asesinó a su hermano. Y esto acaba de pasar con un amigo de la familia que lo conocimos desde chiquillo y que ahora es un fiel compañero de mi hermana Estelita, la acompaña a diferentes lugares y todo, la procura. A su hermano lo asesinaron. Le digo: ¿y sabes qué? ¿Cómo pasó? ¿Ya lo pescaron o algo? Dice que ya no. Dice: eso no le va a devolver la vida a mi hermano. Más bien, yo lo perdono. Fíjate qué gran corazón. Y esa es la sencillez. No saben mucho de teología. En mi examen final, que se llama Ad Audiendas, Universa Teología, que te preguntan de todo. El sinodal que me estaba preguntando decía: imagínate que estás
en la noche de Navidad, y vas a predicar sobre el evangelio que dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Cómo lo predicarías a la gente? Y bueno, yo empezaría por decirle a la gente, a ver, díganme ustedes qué cosa es un verbo. Y alguno diría, pues es una acción. Le digo, muy bien, ahora denme un ejemplo de verbo, varios ejemplos. Y algunos dirían correr, caminar, comer, indican acción. Le digo, sí, muy bien, pero ahora, ¿cuál es el verbo más chirindongo de todos, el más padre? Y alguna adolescente diría, amar. Ándale, le atinaste. Ese Ajá. verbo amar es una acción que transforma y que cambia. No, 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 me dice el sinodal, espérate. ¿Quién es el verbo? El verbo se hizo carne. ¿Quién es el verbo? Ah, pues esa palabra que está creando con Dios se hace hombre y es Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Uy, un cuate muy buena onda, traía pelo largo, barba, bigote, y decía, ámense los unos a los otros. Buenísima onda. Mm. No, 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 pero ¿quién es Jesucristo? Pues es el verbo encarnado, o sea, la palabra creador. No, no, pero en la Santísima Trinidad, ¿quién es? Ah, es el Hijo. Muy bien. ¿Y por qué es Hijo? Uy, porque tiene un padre bien a todo dar y una mamá a toda madre, que nos la regaló a nosotros, es María Santísima. No, no, pero a ver, ¿qué relación hay entre el Padre y el Hijo? Uy, se llevan bien a todo dar. Uy, sí, Jesucristo se parecía al Pirurris. Siempre todo el tiempo Es estaba cierto. hablando de su papi. Uy, si conocían a mi Así es padre, cierto. buenísima onda y todo. Dice, no, no. Entre el padre y el hijo hay una unión Ah, ya sé por dónde vas. Es la unión hipostática que existe entre el homucius y la usía, y que es gracias a la manifestación del neumatos y gracias a la Theotokos se hace posible el verbum caron incarnatum. Pero tú me dijiste que se lo explicara a la gente, no a ti. Imagínense, amadísimos hermanos, cuán magnificente es la presencia del Teos que en la plenitud de los tiempos hace posible que el verbum creator se haga encarnado gracias a la acción del Neumatus y a través de la Theotokos se hace posible que sea el verbum incarnato, que es la manifestación hipostática del homucius y la usía. Clarísimo, ¿me lo entendiste, Juanita? No, no, todavía no lo entiendo. No, ni yo tampoco. Así que mejor volvemos con el ejemplo del Sí, verbo y demás. sí. O sea, mira, fíjate que Dios es tan sencillo y lo complicamos tanto. El apóstol Juan, que fue el consentido de Jesús según él, porque él escribió el Evangelio, ni quien lo contradiga, pero el evangelista Juan tanto lo quería Jesús que le encomendó el cuidado de su mamá, la Virgen María. Y la Virgen María se fue a vivir con Juan, incluso lo acompañó al destierro de la isla de Patmos, estuvo en Éfeso. Tuve la oportunidad el año pasado de ir a la casa de la Virgen María, donde estuvo viviendo con San Juan. Pero San Juan fue el apóstol que vivió más años. Incluso lo hirvieron en aceite y no le pasó nada. Lo Ujú, quisieron sacrificar. Pero él llegó a vivir hasta los 100 años de edad o un poco más. ujú, Y ya viejito le decían, oye, platícanos de Cristo y de Dios. Decía, hijitos míos, Dios es amor. ujú. Sí, pero ¿qué más? Dios es amor. Y era la experiencia de ese amor enorme que manifestó, que experimentó de Jesucristo y que experimentó de la Virgen María también. A Lucas, el evangelista, que fue un médico griego convertido por la predicación de San Pablo, tuvo la oportunidad de ir a visitar a la Virgen María y entonces estuvo escuchando de la Virgen María todo lo que ella guardaba en su corazón y entonces tuvo una cercanía más grande con lo que fue la experiencia de María acerca del Evangelio. Mucho de eso ella se lo platicó e incluso
le dijo, me gustaría hacer una pintura de la Virgen, o sea, de ti. Y dijo, pues mira, esta mesa la hizo mi hijo, tenía una mesa que había hecho Jesús, y entonces úsala para pintar. Y él pintó el retrato de la Virgen María, Lucas, Ujú. y en la mesa que Cristo había hecho. La tradición dice que es la imagen de Częstochowa en Polonia, que el Papa Juan Pablo II era muy devoto a la Virgen de Częstochowa. Se hicieron algunas calcas, o sea, se ponía un papel y se dibujaba sobre los rasgos, o sea, la calca. Y una de esas calcas está en el Museo de Guadalupe, en Guadalupe, Zacatecas, el Museo de Arte, que antes era el monasterio franciscano. Y es tan hermosa la imagen de la Virgen y lo que escribe ahí, San Lucas escribió diciendo que era tan impresionante ver a María que indudablemente reflejaba ese amor de Cristo que tenía, que era tan agradable que uno no podía evitar el pensar en la divinidad de Cristo y en esa dulzura de la Virgen María. Ujú. Qué hermoso. Así que eso es lo hermoso. Así Ujú. que no le busquemos tres pies al gato. ¿Verdad que no? Ni busquemos la cuadratura del círculo cuando Dios es tan sencillo. Yo Sí, pasé muchos años estudiando filosofía y teología, pero realmente he aprendido más de Dios escuchándolo y en el silencio y platicando con Él. sí. Así que yo los invito a que Mm. conozcan de Dios platicando con Él. Ah, Padre, ¿verdad que yo, ahorita que habla de eso, ustedes también como sacerdotes a través de los años, de los tiempos vividos y todo, su fe va madurando también como nosotros laicos? hay tentaciones y todo. Mira, eh, se cuenta la historia de uno de los milagros eucarísticos de un sacerdote que dudaba de la presencia de Dios en la Eucaristía y fue cuando se manifestó esta hostia sangrante. Ujú. Y contaba mi hermano Sergio una anécdota de un sacerdote que se pone a platicar con un ateo y al final de la conversación el ateo se convirtió y creyó y el sacerdote perdió la fe. Ujú. Entonces, somos seres humanos y tenemos Sí. tentaciones, pero creo que en esos 42 años de sacerdote, esos primeros 40 años fueron de aprendizaje para aprender a ser sacerdote. Y es precisamente en el caminar, en las experiencias, en los fracasos, en los éxitos. He aprendido más de los fracasos y de los errores porque me han enseñado más que de los triunfos y los éxitos que son banales, que ya ni me acuerdo. Ujú. Pero es lo que el Señor me ha enseñado, me ha modelado con cincel y martillo para hacerme a su manera y no a mi manera. Yo siempre quise ser el sacerdote que a mí me hubiera gustado encontrar, pero aún disto mucho de ser el sacerdote que a Cristo le gustaría encontrarse. Así que por eso pidan a Dios por todos nosotros los sacerdotes, para que Sí, podamos comunicar ese amor de Cristo a los demás. Ujú. sí, sí, claro que sí. ¿Cómo ves si empezamos con las preguntas? Ay, no, estábamos también platicando y Tan cotorreando. a gusto, ¿verdad? Ah, No está no, muy, ¿para muy qué estamos? A ver, ujú, mm, ¿verdad? oye, Le pero, preguntaba. Ujú, Juanita, ¿a ujú. qué número pueden llamar para hacer preguntas? Nos pueden llamar aquí a cabina en el área 209-225-2317. Ay, qué bonito lo dijiste. Le dice tiempo a la gente apuntarlo. Muy bien. Sí, sí, por Ok, aquí seguido les repetimos ese número, sí. Mire, voy a empezar con las preguntas para, pues, ajá, aprovechar este tiempo que lánzate, nos órale. queda, ¿sí? La primera pregunta le dicen que si puede hablar sobre el catecismo de la Iglesia Católica y que qué responsabilidad tenemos nosotros como laicos, para buscar
conocimiento en él o enseñanza, sí. Sí, mira, el catecismo de la Iglesia Católica lo había hecho Ripalda, un padre que había hecho el catecismo, que era un compendio de lo que es la Iglesia, pero el tiempo avanzó, vino el Concilio Vaticano II, las situaciones de la modernidad, pues ya no coincidían o ya no entraban plenamente en los conceptos escritos hace siglos. Entonces, el cardenal Ratzinger, que después se convertiría en el Papa Benedicto XVI, tuvo a bien el escribir el Catecismo de la Iglesia Católica y que viene a ser de este grueso, ¿ok? Ujú. Pero es algo muy, muy interesante, o sea, esto no es para enseñarles a los niños. A ver, niños, para hacer su primera comunión deben de leer todo el catecismo y aprendérselo de memoria. No, no, no. O sea, este es el Jumbo Jet, pero a los pueblitos se llega en avioneta, en helicóptero, en burrito o en motocicleta. Entonces, este es un compendio que valdría la pena que todas las familias lo tuvieran. Eso lo pueden encontrar aquí en la librería de Unidos por Cristo y María, seguramente. Y si Sí, no sí lo lo tienen, tenemos. pues ahí está. Sí. Ustedes pueden conseguirlo. Y tiene, la ventaja es que tiene aquí un índice analítico para encontrar, por ejemplo, dice mentiras, mentalidades, memoria, mundo, esperanza, Juanita, no, no es cierto, escrituras, etcétera. Y entonces viene Qué a bueno fuera. ver el tema que tú quieras encontrar, aquí lo encuentras y te da un ejemplo. Mira, por ejemplo, aquí la última búsqueda que tenía era sobre adivinación y magia. Es en el numeral 2115. Dice, Dios puede revelar el porvenir a sus profetas o a otros santos. Sin embargo, la actitud cristiana justa consiste en entregarse con confianza a las manos de la providencia, en lo que se refiere al futuro y en abandonar toda curiosidad malsana al respecto. Sin embargo, la imprevisión puede constituir una falta de responsabilidad. Todas las formas de adivinación deben rechazarse. ¿Ok? Así que no vayas a que te hagan adivinaciones y demás. Ujú. El, recu el recurso a Satán, el recurso a Satán o a los demonios, la evocación a los muertos y otras prácticas que equivocadamente se supone develan el porvenir. La consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y suerte, los fenómenos de visión, el recurso a mediums, encierra una voluntad del poder sobre el tiempo, la historia y, finalmente, los hombres, a la vez de un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos, están en contradicción con el honor y el respeto, mezclados de temor amoroso que debemos solamente a Dios. Todas las prácticas de magia o de hechicería mediante las que se pretende domesticar potencias ocultas para ponerlas a su servicio y Mm. obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo, aunque sea para procurar la salud, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Esas prácticas son más condenables aún cuando van acompañadas de una intención de dañar a otro. Recurran o no a la intervención de los demonios, llevar amuletos es también reprensible. El espiritismo implica con frecuencia prácticas adivinatorias o mágicas. Por eso la Iglesia advierte a los fieles que se guarden de él. El recurso a las medicinas llamadas tradicionales no legítimas, ni la invocación de las potencias malignas, ni la explotación de credulidad del prójimo. ¿Ok? Fíjate, digo, como ese hay muchos temas, puedes buscar la necesidad del bautismo, la gracia del bautismo, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, Jesús y la ley, etcétera. O sea, es un compendio muy bueno en el cual
me va a dejar sin chamba, porque en lugar de preguntarme a mí, pues mejor van a recurrir al catecismo. Sí, estaba viendo lo que nos está explicando, dónde encontrar con lo que es la adivinación, porque está relacionado con una pregunta que le dejaron aquí. A ver, Dice que, pregúntame. ¿qué creer cuando en alguna vez han adivinado el futuro de alguien y que fue en algo como algo, un tiempo de la vida de alguien muy fuerte y estaba viviendo lo que estaba mostrando ahorita a usted en el catecismo? Pues mira, la única vez que me leyeron la mano, era de chavito, había estado jugando, y me dice: Ajá. "A ver, preséntame tus manos, Sí. te voy a adivinar el futuro. Tu madre te va a mandar a lavarte las manos". Ujú. Y sí le atinó, porque llegué y: ya quiero comer, vete a lavar las manos". Tenía razón el adivino. Oh, cielos, no. Mira, muchos de esos son chanchullos, o sea, la mayoría. Cuando llega alguien a confesarse, yo es el colmillo que ya me quitaron, por cierto, pero uno desarrolla colmillo y ojo clínico, como quien dice, y ya Ujú. sabes de qué pie cojea o por qué lado va. Entonces, muchas veces dicen: "Es que tengo otro pecado que me da vergüenza confesar". Ah, ya sé por dónde vas, es por esto y esto otro. Brujo, brujo. Latinas, ¿no? Pero hay muchas señales, hay muchas formas en las cuales puedes saber de qué se está tratando o de qué es lo que trata la persona. Y hay muchas formas en las cuales inconscientemente estás demostrando de lo que careces o lo que padeces o lo que es tu ansiedad, y eso le da clave a ese vival para poder a- apantallar diciendo que está adivinando el futuro. Ujú. ¿Sí? Entonces realmente, ahora, hay una cosa dentro de la mente que es parte normal. Existe lo que es la clarividencia o la premonición, son cosas diferentes. La clarividencia es ver con claridad las situaciones que van a darse en el futuro próximo y que lo ves como consecuencia. Esto es parte de la mente, tan natural como el poner algunos datos en la computadora y la computadora te da el resultado de lo que puede ser. O sea, es tan fácil como una fórmula matemática en una calculadora: 2 más 2 igual a 4, punto. Entonces, eso es clarividencia. Premonición es sentir de antemano algo que va a suceder. Eso también se da. Mi hermana es premonitora. Por ejemplo, me llevaba en alguna ocasión en su carrito, que ya se lo robaron hace muchos años, me llevaba y de repente se detuvo. Le digo: "¿Qué pasó?". Si se va a caer ese cable, y pácatela, se cayó el cable. En alguna ocasión, cuando yo ya estaba acá en San Emilios y en Linwood, llevaba a un grupo de muchachos y pasó un accidente con un tráiler. Yo quedé ileso completamente, mi carro no fue afectado en nada, pero vi como ese tráiler en una pipa de gas, de petróleo, se, se derrapó y casi casi me pega. Y me llamó por teléfono mi hermana y me dice: "¿Estás bien?". Le digo: "Sí, ¿por qué?". "Pensé que te habías accidentado". Le digo: "No, ya le platiqué", pero ella tiene también ese sentimiento. Entonces es algo, hay algunos poderes que son normales, pero están al margen de la normalidad. Y eso es paranormal, o sea, está al margen de la normalidad que podríamos tener cualquiera. Las mamás tienen ciertamente ese sexto sentido para saber que sus hijos andan mal o que alguien necesita algo, lo presienten. Ujú. Sí. Sí, ahorita que estaba explicando sobre lo que adivinan, algo que le sucedió a mi esposo, un día andábamos por allí en un tianguis, y andaba una persona de esas que andan ahí buscando las manos para leer, y ahí anda dándole vuelta, rodeándole, entonces siempre a él, pues bien equivocada, porque la persona le empezó a decir: "No, pues que no tienes trabajo y que esto y que el otro".
Y dice, no me acuerdo cómo le contestó, pero la razón es que a él siempre le sobra el trabajo. Y ahí le estaban mencionando que no tenía trabajo. Sí, normalmente Sí, quien anda en el tianguis es sí, porque no tiene un trabajo así fijo, un horario sí. y se da el lujo de pasear o demás, ¿no? Ujú. Entonces, echar la piedra a ver qué Sí, a ver le a ver cae. dónde pega, ¿verdad? Mire, Rosalba Mendoza dice, hola, buenas tardes, saludos, muy bien tema, gracias por sus buenos temas, están interesantes lo de teología y luego le pregunta, os pregunta, dice, ¿cómo se llama este libro y dónde lo compro? Gracias, pues les mencionamos que aquí en la librería, ahí se El llama, Catecismo de la Iglesia Católica, sí. ¿sí? Ajá, aquí lo pueden encontrar en la librería de la radio. Este es un libro, ¿verdad que después de que tenemos la Biblia no puede faltar un catecismo con nosotros, ¿verdad, Ujú, padre? Entonces así ahí es. está, sí, Así y que es, gracias, Rosalba, por tu pregunta. Y puedes conseguirlo ahí. Si vives lejos, llama por teléfono a a la librería, sí, lo pagas con tarjeta de crédito y te lo mandan por correo, me imagino. sí, le Ujú. damos las gracias a Abigail Maldonado también, nos dice buenas tardes y padre, bendiciones. También nos dice María Espinosa, dice, Dios lo bendiga mucho, padre, me gustaría si puede pedir en sus oraciones por mi familia Espinosa, gracias y felicidades por todo Claro que sí, María conocimiento. Espinosa, y gracias a Abigail también. Ujú. Y también ahí estábamos hablando de Margarita de Mercado, también por ahí está acompañándonos Alejandro Lanzas Gracias, y Margarita. Ramón. Mira, traigo la playera que me Sí. regalaste. Sí, Ramón Pérez, María Millán, y ellos ahí pues les enviamos saludos y bueno, yo creo con esto terminamos, padre. Muchas gracias, le agradecemos. Lástima que terminó el Lástima. festival de hoy. Así, Pronto volveremos con más diversiones. Disney, Disney, nuestro rey. No, ya, basta. no, Bueno, pues muchas gracias. Mi querido Manuel Lazo, no, ¿cómo se llama? Perdóname. Alejandro Alejandro Lanzas, Lazo. No, Lanza, Lanza. Alejandro Lanza. El Lanzas dice, ajá. Sí, Alejandro Lanza. Otra de las cosas Gracias. también, discúlpeme, Santiago Fuentes también nos envió saludos y también siempre, pues él pide saludos para sus compañeros troqueros y oración. Sí, mi querido Santiago, lleva el nombre del santo que te hace, Santiago. Ujú. A ver, Sí, muy bien. Saludos a todos los Santiago, que van manejando. así. Tenía un programa especial para ellos que se llamaba Regresando a Casa, y que empecé hace muchos años ahí con esta estación. Sí, Así que saludos a todos los que van manejando, mis héroes de la carretera. ¿Ok? así, sí. Bueno, pues mañana, primeramente Dios, le damos gracias a Dios por usted y que contamos, ¿verdad?, que pueda estar con nosotros nuevamente. Dios mediante. Ujú. Que Dios Todopoderoso les acompañe y les colme de gracia y bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mediante Amén. esta mañana. Gracias. Ándele, sí, gracias a usted. Radio Católica, Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.